Vamos a abordar ahora otro asunto central, como son las claves para lograr la licencia social de un proyecto de biometano, y para ello contamos con Ignacio Martínez, que es responsable de negocio de gases renovables de Vinci Energies Spain. Ignacio Martínez es responsable de negocio y lidera el desarrollo de proyectos de plantas de biometano. Además de su trayectoria en el sector energético, tiene un especial interés en la gestión de conflictos sociales y se ha formado en mediación y negociación tanto a nivel nacional como internacional. También ejerce como formador de estas disciplinas en instituciones educativas, así que su aportación creo que va a resultar especialmente valiosa. Adelante. Pues muchas gracias, Juan Esteban, muchas gracias a la organización, a CES, a Pepe Violiza, también por el esfuerzo y lo que cuesta un poco también organizar este tipo de jornadas, pero que son súper importantes. Muchas gracias también a los asistentes y espero aportar un ángulo diferente, pero también necesario, más allá de lo técnico o de lo económico a la hora de planificar un proyecto de biogás o de biometano. Voy a conversar, ya que es un poco el origen y el objetivo de esta jornada, acerca del aspecto más social de los proyectos de desarrollo de instalaciones energéticas y específicamente de instalaciones basadas en la producción de biogás y de biometano, que es un aspecto fundamental. ¿Vale? Juan Esteban me presentaba un poco en dos perfiles, por así decirlo. Por un lado, bueno, pues trabajo en desarrollo de negocio para una empresa multinacional que lleva una experiencia de más de 12 años construyendo, ejecutando plantas de biogás en diferentes países, de biometano específicamente. Y bueno, nuestra idea, nuestro objetivo también es aplicar esa tecnología madura a los proyectos que están realizando a nivel local en España. Pero mi otra faceta está más vinculada al conflicto social. Me ha interesado mucho esta faceta, este área de trabajo de entender dónde procede una controversia social, donde hay grupos de intereses aparentemente enfrentados, y ver las posibles soluciones o vías de acuerdo, si es que es posible. Y una de las principales, yo diría, niveles o dimensiones o puntos a los que buscar cuando estamos enfrentándonos a un conflicto social es tratar de encontrar esos puentes, esos puntos de unión, eso que nos une, para luego empezar a trabajar en lo que podemos tener niveles de entendimiento diferentes. Y cuando hablamos de biogás, de biometano, hay un punto en común que curiosamente se da en todos los grupos de interés, o prácticamente en todos, que es que para que llevemos a cabo una transición energética adecuada o una gestión de recursos adecuada, para que podamos tener un mix energético que permita de alguna manera solventar los problemas de autonomía energética, las plantas de biogás tienen su sitio, las plantas de biometano tienen un espacio que es no solamente viable, sino también socialmente aceptable. Digamos, a nivel global, todos los grupos de interés, incluso los que muestran más preocupaciones a la hora de desarrollar plantas en su territorio, muestran que la tecnología puede ser una buena solución a aportar en ese futuro mix energético y es un buen punto de comienzo. Cuando vemos la perspectiva social, debemos evitar el ver que todos los grupos de interés están enfrentados a la hora de desarrollar una planificación de proyecto. Tenemos puntos en común, lo que tenemos que empezar es a limar las diferencias en base a las posibles preocupaciones que podemos tener. Me voy a tratar de ceñir al tiempo, pero sí me gustaría remarcar cinco puntos en esta conversación que podemos verlo desde un punto de vista de compromisos que tiene los grupos de interés en general. No hablo solamente de promotores, de desarrolladores, sino también incluso de otros grupos que puedan estar involucrados en ese desarrollo de proyecto. 5 compromisos que deberíamos trabajar y entender bien.
primer lugar, a la hora de desarrollar un proyecto de biometano a nivel local, no podemos verlo solamente desde la perspectiva técnica, que sí, como hemos visto con Cyril, hay una tecnología perfectamente viable que hace factible los proyectos y con una madurez importante en muchos países europeos, que es nuestro entorno más cercano. Ni tampoco solamente de una perspectiva económica. Los proyectos tienen que salir adelante desde el punto de vista económico, si no van a ser inviables de todo tipo. Y aquí entra mucho el modelo que queremos implantar en España y los costes añadidos. Tenemos que trabajar también en una tercera dimensión, una dimensión que tiene que ver con una visión más social de lo que son los proyectos. Trabajaremos un poquito en estos minutos. En segundo lugar, cuando vemos que hay diferentes visiones encontradas y cierta confrontación a la hora de poner en marcha un proyecto, lo vemos todos los días en la prensa, hay noticias, plataformas, personas, grupos de interés que muestran su, de alguna manera, desconfianza en el desarrollo de proyectos. Tenemos que ser conscientes que hay preocupaciones en torno a los proyectos que giran en torno al biometano. No solamente el biometano, cuando hablamos de cualquier tipo de instalación energética, también vemos que hay ciertas preocupaciones. Bueno, no podemos ignorarlas, las preocupaciones son reales. Lo que tenemos que hacer es abordarlas de una manera rigurosa y metodológica. En tercer lugar, esas preocupaciones que pueden transformar o pueden estar en torno a impactos que va a tener un proyecto en un entorno, en un terreno local, bueno, hay que evaluar esos impactos que puede tener todo proyecto y de alguna manera ayudar a mitigarlos o a evitarlos. Hablaremos un poco rápidamente de lo que es la licencia social de un proyecto energético, en este caso de un proyecto de biometano, y cuáles son los niveles que tiene esa licencia social. Y, por último, me gustaría dedicarle unos minutos también a la importancia de la participación pública en el desarrollo de los proyectos energéticos, la necesaria implicación de todos los grupos de interés en el desarrollo de un proyecto que va a favorecer seguramente a todos o a la mayor parte de implicados. Esta frase un poco la leí hace relativamente poco, aplicado en un estudio que trataba un poco de conocer cuál era el contexto de desarrollo desde el punto de vista social, y me parece interesante tener esa visión de parémonos a la hora de desarrollar proyectos, vayamos lentos, analicemos, evaluemos, mitiguemos para poder llegar a ese objetivo ambicioso que tiene que ver con la transición energética, que tiene que ver con la autonomía energética, pero también con la gestión del residuo, que es uno de los grandes olvidados. Cuando hablamos de una planta de biometano, no solamente estamos hablando de una planta de producción de energía, sino también estamos hablando de una planta de gestión rigurosa del residuo. Estamos abordando dos problemas, si no más, en una sola instalación. Pero eso debe convivir con la equidad, es decir, tiene que ser una plataforma que sea viable también desde el punto de vista social. Abordaremos un poco más en esto. Por lo tanto, cuando hablamos de equidad, lo primero que tenemos que ver es que hay preocupaciones en torno a los proyectos energéticos y no podemos ignorarlas. Debemos asumir que existen, que son reales y que debemos plantear de una manera, yo diría, rigurosa y metodológica, un poco las posibilidades que tenemos para mitigar esos impactos que puede tener un proyecto en una comunidad. Cuando hablamos de aceptación social de un proyecto, en general de un proyecto, estamos hablando de instalaciones energéticas, pero cualquier tipo de proyecto tenemos que ver la visión de la aceptación social. Al final estamos hablando de qué beneficios trae un proyecto a la comunidad, al entorno local y qué posibles perjuicios, qué nivel de compensación tenemos desde que se pone en marcha el desarrollo de un proyecto a nivel de diseño hasta que se finaliza, cómo se compensan los diferentes impactos. Y fundamentalmente no podemos solamente hablar de impactos a nivel de vecinos
o de comunidades, etcétera, etcétera, sino hablemos sobre todo de aceptación social de una tecnología o de una instalación desde 3 puntos de vista que deberían ser siempre mirados con lupa para ver cómo podemos trabajar con ellos. En primer lugar, deberíamos preguntarnos a la hora de poner en marcha un proyecto si hay una aceptación sociopolítica, es decir, si las instituciones, desde el ámbito municipal, por ejemplo, hasta el ámbito de la comunidad autónoma o más allá, si hay una aceptación de lo que es la tecnología propiamente dicho. Hay políticas que empujan a su desarrollo. Pepe hablaba antes de la Alianza Andaluza del Biogás. Las diferentes comunidades autónomas están poniendo en marcha planes de biometanización para poder integrar e implementar los planes de desarrollo. Tenemos que ver cuáles son los marcos en los cuales nos estamos moviendo. Y las asociaciones sectoriales, por ejemplo, tenemos aquí algún representante de una asociación, pues trabaja también en ese sentido, de tratar de llevar a las instituciones los beneficios que puede tener una instalación de este tipo o un sector de este tipo. Por lo tanto, veamos también la aceptación social desde el punto de vista de los entornos más sociopolíticos. En segundo lugar, ¿cómo de aceptable es una tecnología desde el punto de vista del mercado? Desde el punto de vista, en 2 sentidos, del usuario final, que entiende y está de acuerdo con que dentro de su mix energético también entre el biometano, es algo que es fundamental dar a conocer al usuario final de esa energía los beneficios que puede llevar a cabo una instalación de este estilo. Pero también la comunidad de promotores, de inversores, ¿vale? Hoy en día estamos viendo diferentes niveles de inversión, diferentes niveles de promoción de proyectos con diferentes perfiles en su inversión. También tenemos que ver cuál es el interés de los promotores por este tipo de sectores. Vemos que hay involucrados empresas energéticas, empresas que provienen de otros sectores, fondos de inversión, pero también cooperativas del sector primario, ganaderos, agricultores. Tenemos que entender también cuál es la aceptación social desde el punto de vista del mercado y fundamentalmente el tercer nivel, la aceptación comunitaria, ¿vale? Cómo los directamente involucrados en la puesta en marcha de un proyecto a nivel local, cómo ven el proyecto, cómo evalúan sus impactos, qué podemos hacer en términos de dotar de confianza y legitimidad a un proyecto en su comunidad más cercana. Por lo tanto, busquemos esos 3 aspectos relacionados con la aceptación social. No nos quedemos solamente en uno de ellos porque al final tenemos que trabajar un poco en esas 3 aristas. Cuando hablamos de aceptación social, obviamente, aunque veamos que en Europa es un mercado muy maduro, hay más de 1.700 plantas ya en funcionamiento, eso no quiere decir que no hayan pasado por unos niveles de aceptación social o hayan tenido que recorrer un camino para lograr esa licencia social. Hay muchos estudios ya publicados, lo que son las universidades a nivel europeo se han preocupado de dotar de conocimiento específico a los interesados acerca de cuáles son las preocupaciones que tiene cada uno de los mercados a la hora de desarrollar este sector. ¿Vale? Hay algunos ejemplos, he cogido algunos de los estudios que me han parecido más interesantes y Cyril un poco planteaba un poco el crecimiento por países en función de instalaciones. En este caso, en función de cuál es la aceptación que ha permitido ese desarrollo, ¿vale? Y vemos diferentes países donde el modelo energético que plantea Dinamarca, tiene un nivel de aceptación pues muy alto. Seguramente tiene que ver con la tradición cooperativa, la transparencia, los beneficios económicos de la comunidad, ¿vale? Cada uno de los países está planteando diferentes factores que han impulsado el sector.
no exentos de problemas. Hoy en día, también en los países incluso con mayor madurez en cuanto a lo que es desarrollo de instalaciones energéticas y de instalaciones de biometano, tienen que enfrentarse a determinados retos vinculados a la aceptación social. Pero cada país seguramente ha tenido diferentes factores que le han permitido impulsar el sector. En nuestro caso, bueno, en esta encuesta que se realizó hace relativamente poco tiempo, bueno, pues hay todavía factores que deberían ser más impulsados, como puede ser el marco regulatorio, los planes que tienen desde el punto de vista de las instituciones para poder desarrollar. Pero no tenemos un nivel bajo en cuanto a lo que es la percepción social acerca de lo que es el biometano, a nivel global, por lo menos a nivel de estas muestras. Con lo cual, seguramente tendremos que empezar a convencer con proyectos piloto, con primeras instalaciones. Ya tenemos 10, 12 instalaciones de producción de biometano en España. Bueno, necesitamos un recorrido mayor para poder convencer e impulsar el sector. Pero siempre está bien compararnos un poco con lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, ¿qué es lo que preocupa a nivel global cuando se está hablando del biometano de las instalaciones? ¿Vale? En primer lugar, hay un grado que incluso en países ya con mayor madurez que todavía tiene que ganarse en el calibre de conocimiento de lo que es la tecnología. Este tipo de jornadas son muy interesantes y muy necesarias para hacer ver un poco a los grupos de interés que es una tecnología madura, viable, pero que plantea grandes beneficios. Sin embargo, todavía estamos muy lejos, por lo menos a nivel local, de un perfecto conocimiento de lo que es y lo que podría ser el sector del biometano. Por lo tanto, tenemos un buen camino sobre el que trabajar. ¿Vale? Hay se analizan siempre que estamos viendo el nivel de aceptación social, una serie de percepciones que en muchos casos son percepciones erróneas, que tienen que ver un poco con los perjuicios o los beneficios ambientales o económicos que pueden llevar a cabo el biogás. ¿Vale? Sí que hay una percepción en general positiva a nivel europeo de lo que es el biogás, pero sigue habiendo preocupaciones acerca de, por ejemplo, los olores. Hoy vamos a hablar específicamente de este tema, o incluso la devaluación de las propiedades, algo que existe. Si me ponen una planta de biogás al lado de mi finca, ¿cómo va a repercutir en el precio del suelo? Vale, pues una preocupación que hay que asumir y hay que evaluar a la hora de poner en marcha los proyectos. ¿Vale? En general, una percepción relativamente positiva hacia el biogás, pero no exenta de algunos aspectos. En esta encuesta, por ejemplo, se planteaba la necesidad de compensar a las comunidades locales que tienen que ver con una instalación. Por ejemplo, se planteaba la posibilidad de reducción de la tarifa del gas en las viviendas de los vecinos próximos a la instalación. Bueno, pues es una vía también de trabajo. Lo que sí que, un poco lo que nos hablan un poco de todos estos estudios que habitualmente están basados en encuestas a grupos de interés y directamente involucrados en las instalaciones, es cuáles son los factores que pueden llevar al éxito o al fracaso, más allá de los criterios técnicos o más allá de los criterios económicos de un proyecto de este estilo. ¿Vale? Y a nivel global, a nivel de resumen, lo que estamos viendo, y eso lo podemos ver también con lo que aparecen noticias en la prensa, al final, que se resumen en frases muy específicas, pero al final un promotor lo que tendría que ver es si el desarrollo de ese proyecto es impuesto, es decir, si no participa la comunidad, si no lo entiende, si no lo evalúa, si no participa, es posible que va a tener cierto riesgo de poner en marcha su proyecto. ¿Vale? Es un factor. Frente a la imposición de un proyecto, que es algo que vemos también en la prensa, bueno, es que aquí ha venido un fondo de inversión que no tiene nada que ver con mi pueblo y quiere poner en marcha una planta de biogás. Bueno, es aceptable. Por lo tanto, el arraigo local, el incluir dentro del proyecto grupos de interés directamente involucrados en su desarrollo, pero locales, cooperativas, pueden ser agricultores, pueden ser empresarios, pueden ser la municipalidad. Si no hay ese arraigo local,
es difícil que el proyecto no tenga ese tipo de controversias, ¿no? Nivel de conocimiento. En este tipo de jornadas son esenciales para dar a conocer la tecnología. Si no es familiar, si no tengo confianza en una tecnología, si me plantea dudas, probablemente voy a tener también cierto nivel de rechazo, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios? Si se ignoran las preocupaciones de la comunidad, también voy a tener rechazo. Por lo tanto, necesito no ignorarlas, asumirlas y plantear también cuáles son los beneficios a nivel local en torno al criterio económico, pero también ambiental. Tengo que tener en cuenta esos dos aspectos. Al final, también tiene mucho que ver el modo de implicar a la comunidad en ese proyecto. Vamos a hablar un poco al final, espero que me dé tiempo Don a Ignacio, todo. se le iba a comentar que tenemos que ir finalizando. Vale, pues al final la implicación es fundamental. Pero si tuviéramos que resumir, este es un análisis que ha hecho la Agencia Europea del Biogás, fundamentalmente dónde están las preocupaciones a nivel de impactos ambientales o de impactos en general, en el terreno ambiental, en el terreno de la salud, la infraestructura y la comunidad, ¿vale? Es un documento que se ha publicado hace muy poco tiempo. Al final, básicamente estamos hablando de impacto en el paisaje o la necesidad de trabajar con la logística de los residuos, riesgos de la seguridad, hablaba Cyril también, los posibles fugas, bueno, toda una serie de preocupaciones que hay que escuchar y hay que entender, pero sin dejar de vista también dos criterios que tienen que ver con la justicia. A mí es un aspecto que me llama mucho la atención y me interesa mucho, es decir, ese proyecto cómo implica a las comunidades locales en términos de justicia, en el proceso, ¿vale? Es algo que también vemos. No nos han tenido en cuenta a la hora de poner en marcha este proyecto y se ha visto impuesto. Bueno, pues tendremos que analizar. O cómo se repercuten o se reparten los beneficios en la comunidad, lo que tiene que ver con la justicia distributiva, ¿vale? Ante esos impactos que tienen que ver con los ambientales, la salud, económicos, etcétera, más el proceso y el reparto de beneficios, pues un promotor debería realizar una evaluación del impacto social de su proyecto, escuchando, evaluando y mitigando. ¿Cuál es la jerarquía de mitigación de un proyecto en todo su ciclo, desde que se diseña hasta que se pone en marcha y empiece a operar, ¿vale? Diferentes medidas, no es algo nuevo. Podemos trabajar desde la ubicación adecuada del proyecto hasta solventar problemas de diseño, de construcción, en fin. Hay una serie de aspectos que son necesarios. Voy a pasar rápidamente, no quiero que me regañe el coordinador del evento, ¿vale? Pero fundamentalmente cuando hablamos de licencia social de un proyecto es porque hemos logrado escuchar los impactos que puede tener, las preocupaciones, las emociones que están en torno a ese proyecto, las hemos evaluado, las hemos jerarquizado en cuanto a lo que son la posibilidad de mitigar esos posibles daños, hemos establecido una serie de medidas y al final obtenemos un concepto que se habla de licencia social. ¿Qué reputación tiene en el entorno local un determinado proyecto? Desde la mera aceptación o tolerancia hasta la identificación social del entorno, ¿vale? Es un aspecto que está interrelacionado y cuando un promotor habla de licencias sociales porque ha trabajado en los aspectos económicos, ha trabajado en los beneficios, pero también ha trabajado en el aspecto institucional, en la legitimidad sociopolítica o en los canales de comunicación con el entorno local. Y para mí resume un poco también esta frase, ¿no? Cuando yo hablo de eres de papá o de mamá, a la hora de implicar a la comunidad local en los proyectos para lograr esa aceptación social, ¿cuál es tu enfoque? Es un enfoque de yo entiendo la técnica, es viable mi proyecto, lo voy a presentar a los vecinos con la esperanza que lo acepten sin más, ¿vale? Es un proyecto que está más basado en yo decido, yo anuncio y defiendo el proyecto, que es algo que estamos viendo habitualmente y eso puede suscitar bastante rechazo. Bueno, en el aspecto contrario es cómo implico desde el primer momento a los posibles afectados por un proyecto, cómo les comprendo, cómo modifico el posible proyecto o al final cómo les tengo en cuenta en la toma de decisiones, ¿vale? Es algo que también los promotores deben tener desde el punto de vista inicial
tener claro cómo desean implicar a la comunidad, simplemente informando, o también un grado superior en lo que puede ser una toma de decisiones conjunta, y aquí el aspecto de arraigo local del proyecto va a ser fundamental. Y ya la última, es algo que no es teórico, es algo que se hace, es algo que se hace en muchos países de Europa, es algo que también se hace aquí en España, y todos los promotores están muy preocupados de poner en marcha esa implicación, ese contacto con los posibles afectados por un impacto de su proyecto. Y yo he traído un ejemplo que se hizo hace bastante poco tiempo en Italia, un país ya con una madurez en proyectos de biometano bastante significativa, pero igualmente preocupados por la implicación de la comunidad local, que va a ser la base del éxito, ¿vale? En este caso, pues se estableció una serie de medidas junto a los vecinos, una serie de fases, son procesos relativamente largos de explicar, de hacer entender, de compartir, de modificar los proyectos en función de la percepción y, fundamentalmente, organizar eventos, organizar encuentros con expertos. Ya lo que funciona muy bien, ya lo que funciona y que nosotros desde nuestro humilde punto de vista hacemos es acompañar a aquellos interesados, que puede ser un vecino, puede ser un alcalde o puede ser alguien de una institución de la comunidad local, acompañarle a ver una planta de biogás, acompañarle a ver una planta de biometano. En España todavía no tenemos esa posibilidad a gran escala, pero nosotros organizamos, por ejemplo, y lo digo simplemente como ejemplo, diferentes visitas con entidades locales, que pueden ser no solamente políticas, sino también sociales, económicas, e incluso aquellos grupos de interés que pueden estar o mostrar una percepción negativa acerca de las plantas. Visitar la planta, la mejor manera de convencerse muchas veces es ver cómo funciona la tecnología en sí mismo, cuáles son los impactos que realmente tiene, organizar encuentros con alcaldes de la zona, por ejemplo, funciona muy bien, y convencerse de que son proyectos que pueden traer beneficios a todos los niveles a su entorno. Termino ya como empecé. Necesidad de integrar la perspectiva social, atender a las preocupaciones, establecer una estrategia de mitigación en cada una de las fases del proyecto, trabajar en diferentes niveles de la licencia social y, por último, la participación pública es esencial cuando queremos que el proyecto tenga o sea un proyecto de propiedad social, que es un concepto que a mí me gusta mucho. Al final los promotores quieren poner en marcha proyectos, pero al final lo que quieren es que su entorno también se identifique, que se muestre orgulloso también de ese proyecto y que haya cierta identificación. Pues me pasa un poco, pero aquí lo dejo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, pues creo que ha dejado un ramillete importante de cuestiones que luego se podrán abordar en el diálogo final, porque ha tocado temas especialmente sensibles.